Capítulo 11. Controlado por la Biblia. Como cristianos debemos vivir por fe y no por vista. La Biblia es un libro principalmente de leyes, con alguna otra historia incluida en ella. El principio en esto es muy revelador. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que está contenido en la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Los gentiles antes de ese tiempo estaban sin Dios y ajenos a los pactos de Dios y a la ciudadanía de Israel, eran extraños sin esperanza y estaban sin Dios en este mundo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo es nuestra ley. El Espíritu nos dice lo que está bien y lo que está mal por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Pedro no llevó consigo una Biblia cuando fue a casa de Cornelio, Jesús lo envió por el Espíritu Santo. Se hizo referencia a Pedro como un hombre ignorante e inculto que probablemente no sabía leer ni escribir. Hechos 10:44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Los gentiles no fueron salvos por las palabras de la Biblia. Jesucristo por el Espíritu Santo los salvó. El Evangelio no está escrito con tinta, ni en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu del Dios vivo. Si alguna vez has pensado seriamente, hazlo ahora. Si vivieras en los días de Jesús y quisieras escribir un libro, tendrías que conseguir material de escritura que muy probablemente consistiría en la piel de una vaca que había sido sacrificada y preparada, llamada pergamino, y una pluma que es una pluma. Y tinta de algún tipo. Los libros o más bien los pergaminos eran muy caros y no muchos podían permitírselos. Y necesitarías saber escribir en varios idiomas. Y solo el 5% de la gente sabía leer en aquella época. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado y todos los rollos ahora son letra muerta. Entonces, los rollos del mar muerto son de hecho rollos muertos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces Cornelio nunca tuvo la palabra de Dios que no sea cierta. La palabra de Dios es espíritu y es vida, no papel y tinta. La Biblia no estuvo disponible para la gente común hasta después de la imprenta con la Biblia de Ginebra en 1560. Así que la mayoría de los llamados cristianos hoy en día son en realidad solo imprentas, prosélitos de la Biblia. Este nuevo estilo de cristianismo solo existe desde hace 400 o 500 años. La imprenta se inventó en 1440. Los libros de la Biblia fueron escritos y copiados a mano, inicialmente en rollos de papiro. No sobrevive ningún original y los pergaminos más antiguos que existen son copias que se hicieron siglos después de que se escribieran los libros por primera vez. Las copias contenían tanto errores como cambios intencionales, lo que dio como resultado diferentes versiones de los libros en circulación, que finalmente divergieron en distintos linajes, llamados familias de textos o tipos de textos. Con el tiempo, los pergaminos individuales se reunieron en colecciones, pero estas colecciones tenían pergaminos diferentes y versiones diferentes de los mismos pergaminos, sin una organización estándar. En el siglo III después de Cristo, los rollos fueron reemplazados por los primeros libros encuadernados llamados códices, y las colecciones de libros bíblicos comenzaron a copiarse como un conjunto. Durante los primeros 400 años de la historia cristiana, las escrituras ni siquiera habían sido canonizadas, por lo que se leían a la gente muchas cartas y evangelios diferentes. Algunos de estos primeros escritos no fueron canonizados posteriormente. Incluso después de 400 años, como referencia, los peregrinos desembarcaron en Plymouth Rock hace 400 años, cada iglesia local no tenía en su poder todos y cada uno de los libros canonizados de la Biblia. No había imprentas ni libros como los conocemos entonces. Cada libro era un libro en forma de pergamino. Hasta algún tiempo después de la invención de la imprenta, la Biblia era un libro extremadamente costoso.
con el salario mínimo actual de $8 la hora. Y contando solo el tiempo que necesita un monje para escribir toda la Biblia, le tomaría 10 meses a un costo de 16.640 pesos. Pero eso no cuenta al segundo monje que revisó cada página para verificar la exactitud, lo que elevaría el costo de una Biblia en dólares estadounidenses actuales a 30.000 pesos y eso todavía no incluye el costo de los materiales, ni el tiempo para otro monje. Iluminar, decorar las páginas y que otra persona las encuaderne y les ponga una funda. A estos precios es fácil ver por qué cada persona no podría tener su propia Biblia para estudio y devoción. También queda claro por qué las iglesias encadenaron la Biblia en la iglesia para evitar el robo de esta posesión que se utiliza todos los días en cada misa católica. Todas las universidades también encadenaban sus libros en la biblioteca y los estudiantes tenían que ir allí a leerlos. No podría ser un principio cristiano eterno porque la mayoría de la gente, hasta hace varios cientos de años, no sabía leer. Incluso hoy en día, el 20% de la población mundial no sabe leer. Entonces, nuestro Padre Celestial, en su infinita sabiduría y misericordia, nunca habría hecho que la salvación dependiera de la lectura de la Biblia. Constantino hizo compilar las primeras 50 Biblias en velo fino, que es piel de becerro. Estas primeras Biblias estaban en griego y posteriormente en latín. Fue traducido del hebreo y arameo. Las 50 Biblias de Constantino eran Biblias en el idioma griego original encargadas en 331 por Constantino y preparadas por Eusebio de Cesarea. Fueron hechos para uso del obispo de Constantinopla en el creciente número de iglesias en esa nueva ciudad. Casi 300 años después de Cristo, un adorador del dios Sol hizo compilar la Biblia en un ídolo al que llamó la palabra de Dios para controlar a la gente porque no podía controlar a la gente del Espíritu Santo. Y luego, en 1611, King James, también conocido como Queen James, encargó su versión en inglés de la Biblia porque no aprobaba la Biblia de Ginebra porque no le daba la autoridad que sentía que merecía como rey. El rey Jaime autorizó la versión de la Biblia con sus ahora 66 libros para darle la autoridad que le pertenecía por derecho a Dios, pero usurpó esta autoridad para sí mismo con su llamada Palabra de Dios. El rey Jacobo nació el 6/1566, sexto de la casa de Estuardo, primer Jacobo de Inglaterra. La marca de la bestia es el número de un hombre y su número es 666, el rey Jacobo la segunda bestia. Perseguirían y matarían a cualquiera que no se doblegara ante la autoridad de este libro. Ahorcaron a Mary Dyer y a 3 de sus amigas en Boston. 1.500 de ellos fueron puestos en libertad en Inglaterra cuando aceptaron la ley de tolerancia. La ley permitía la libertad de culto a los inconformistas que habían prestado juramento de lealtad al trono de Inglaterra. Todos debían someterse a la autoridad del rey malvado y su versión autorizada de la Biblia. Ahora tenían a Dios en sus manos en lugar de a Dios en sus corazones. La Biblia es el becerro de oro con esteroides y ha alejado a más personas del Espíritu Santo que cualquier otro ídolo en la historia. Porque piensan que son salvos y que tienen la palabra de Dios. El gran Dios del cielo no puede corregirlos. Hay millones de personas muertas en el mundo por el virus y ni siquiera saben qué está pasando ni por qué. No pueden ser castigados porque piensan que un libro los corrige en sus mentes engañadas. La Biblia es un ídolo.